buenos días. Estamos aquí en Temprano Yo Te Buscaré, emisión 101. Hoy nos corresponde el capítulo 12. Amén. Para la gloria de Cristo, en el cual vamos a abordar unos cuantos versículos y vamos a leer la palabra por la autoridad del Padre, del Hijo y dirección del Santo Espíritu de Dios. En PDT, capítulo 12, se titula Purificación de la mujer que dan a luz. Vamos a leer del verso 6 al verso 8 en el nombre de Jesús. Amén. Cuando se complete el periodo de purificación, una vez que haya dado a luz a un niño o una niña, llevará un cordero de 1 año de edad como sacrificio que debe quemarse completamente, y una paloma joven o una tórtola como sacrificio por el pecado. Los llevará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro, y luego el sacerdote la presentará ante el Señor y la purificará completamente, y así quedará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para la mujer que dé a luz. Si no puede pagar el precio del cordero, entonces se llevará dos pinchones o 2 tórtolas, una como sacrificio que debe quemarse completamente y otra como sacrificio por el pecado, y así el sacerdote la purificará. Bueno, recuerda que estamos aprendiendo esas leyes, que cómo llevar una vida pura conforme a la historia que estamos aprendiendo del pueblo escogido de Dios de Israel, el rito que practicaba en ese tiempo el pueblo de Israel en la historia que estamos leyendo en la palabra. ¿Qué podemos destacar de esta historia? ¿Qué podemos resaltar de esta historia? Nos enseña en la explicativa. Por ejemplo, comenta el de la explicativa, dice, es la sombra de la cruz. La sombra de la cruz pasa delante de nosotros de 2 maneras en este capítulo. Primero está en la circuncisión del hijo varón, y segundo está en el holocausto y la ofrenda por el pecado, a través de la cual la madre era restaurada de toda influencia inmunda. Con esto se puede decir que la pobreza extrema de los padres terrenales de nuestro Señor era evidente por su ofrenda de 2 tórtolas, la una como ofrenda por el pecado y la otra por el holocausto. ¿Y dónde podemos ver eso? Según lo que nos invita a leer Lucas capítulo 2, exactamente en el verso 24. Luego más adelante dice, en ambas ofrendas, el holocausto y la ofrenda por el pecado, los 2 grandes aspectos de la muerte de Cristo fueron introducidos como la única cosa posible que podía llenar los requisitos y quitar perfectamente la inmundicia conectada con el nacimiento natural del hombre. El holocausto significó la perfección de Cristo ofrecido en sacrificio que Dios exigió, es decir, si la deuda del pecado, un momentico, que Dios exigió, es decir, si la deuda del pecado había de ser resuelta para siempre, la ofrenda por el pecado presenta la muerte de Cristo, que tiene que ver con la necesidad del pecador. En otras palabras, la ofrenda por el pecado declaraba que el pecado del pecador era puesto sobre Cristo, mientras que el holocausto describía la perfección de Cristo dada al pecador. Todo esto nos dice que solo el derramamiento de sangre puede impartir limpieza. La cruz es el hombre. Por donde quiera que esa obra gloriosa es tomada por la fe y nos referimos al sacrificio de Cristo, hay limpieza perfecta en gozo. El aporte en la explicativa. Pero, como les digo, siempre es mejor uno escudriñar en diferentes versiones y así mismo poder ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con este capítulo de hoy. Primeramente, pues nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, y que todo lo que está escrito ahí es con el propósito de que siempre nosotros los seres humanos, de una u otra manera, nos reconciliemos con el Señor. Y este acto de ese rito de la purificación de las mujeres, en este caso nos recuerda lo que pasó inicialmente en el principio, cuando pecó el hombre y la mujer. Amén. Y por qué en el principio, cuando estuvimos estudiando Génesis, ese castigo del dolor de parto. Amén. Pero nos vamos a centrar en
en la parte de nuestro Señor Jesucristo cuando Él es presentado en el templo, y eso está en Lucas capítulo 2, verso 21. Amén. Entonces, cumplidos los 8 días, esta historia se trata en el capítulo 2 del nacimiento de nuestro Señor Jesús, de nuestro Mesías, ¿no? De nuestro Salvador, de nuestro Libertador. Y entonces dice, estamos en el Nuevo Testamento. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre. Tenga presente que lo que está en el Antiguo Testamento es como un espejo, un cumplimiento de lo que está en el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, o sea, a nuestro Señor Jesús, le pusieron por nombre, ¿qué? Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí dice, como está escrito en la ley del Señor, lo que acabamos de leer ahora en Levíticos 12, del 6. Amén. Capítulo 12 del verso 6 al verso 8. Amén. Entonces, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, aquí vamos a leer lo que decía, lo que comentaba el de la explicativa, donde dice un par de tórtolas o 2 palominos, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba ¿sobre quién? Sobre este hombre, Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Cumplimiento, ¿no? Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, esta está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí, bueno, ahí ya sigue la historia también de una profetisa, pero aquí a la luz de la palabra podemos comprobar tanto lo que leemos en Levíticos como el Señor Jesús, sus padres, cumplían este rito en el pueblo de Israel, cómo cumplían este rito que habían dado hace muchos años, y fue en el tiempo del profeta Moisés, del siervo Moisés, de los primeros levitas, sacerdotes, cómo cumplían esto de generación en generación. Es enriquecedor navegar en la palabra, irla escudriñando y que se esté cumpliendo lo que dice el apóstol Pablo, que nos enseña en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Es excelente saber que tenemos la capacidad, que el Señor nos da el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento, todo viene de Él. Él nos da la prudencia, todo nos lo da Él, pero ¿cómo lo debemos hacer? Con esfuerzo, con valentía, con perseverancia. ¿Pero quién nos la da?
el Espíritu Santo de Dios es el que nos puede ayudar a cada día entender y comprender el propósito por el cual cada palabra escrita en la Biblia tiene su propósito y un plan de salvación para tu vida, para mi vida, para tu casa, para toda la humanidad. Todos tenemos la oportunidad y aquí en este momento te invito en este corto video, si es porque llegas por primera vez, que hagas la siguiente oración con nosotros e invites al Señor Jesucristo a tu corazón. Si tú realmente quieres hacerlo, es porque estás inquieto. Si llegaste a este video es porque estás inquieto, así que no empieces a poner atención a nada más, sino que repite después de nosotros. Amén. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Mesías, que tú eres nuestro Salvador y te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos por favor que entres a nuestra vida personal. Te doy gracias por la salvación y de manera audible confieso que sí eres el Cristo, que murió en ese madero por los pecados de la humanidad y los míos, y que eres nuestro libertador y nuestro salvador. Creo que después de que resucitaste, tú ascendiste a los cielos y estás sentada a la diestra de Dios Padre. Por eso te pido también que me selles con tu Santo Espíritu y que me escribas en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con nosotros, a causa de esa oración hay fiesta en los cielos en esta hora, y ten presente que es bueno acercarse a una iglesia de sana doctrina que crea en el Padre, en el Hijo y en el Santo Espíritu de Dios, y pueda seguir experimentando las cosas que el Señor tiene preparada para tu vida. Amén. Recuerda, la vida más llevadera con Cristo. No te estoy queriendo decir que sea fácil, pero si puedes notar, Él nos enseña lo que dice este rema. No nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. No nos avergoncemos de tener un estilo de vida, de ser seguidores de Cristo, de ser siervos de Cristo, de que Él es el verdadero, Él es la vida. Dice la palabra también en Juan que Él es el camino, la verdad y la vida. Y cada día más que tú experimentes el leer, escudriñar la palabra, te relaciones con los de reino, te vas a dar cuenta que es mucho mejor. De igual manera, recuerda que el Señor con todo interactúa, todos interactuamos, pero nos enseña a ser tolerantes, respetuosos, nos enseña a sabernos también defender de una manera sabia e inteligente y saber confrontar las diferentes situaciones que se nos presentan a diario. Pero ¿cómo lo hacemos? De la mano de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué armas lo hacemos? Con la oración, con las alabanzas, con la intercesión, con la lectura de la palabra, el escudriñar de la palabra, es lo que nos fortalece espiritualmente para saber realmente quién eres tú y quién soy. Pues soy una hija de Dios. ¿Y cómo sé que soy una hija de Dios? Porque Él me ha dado identidad. ¿Cómo sabes tú que hoy eres un hijo también de Dios? Porque has aceptado tener la identidad de Cristo y ser un embajador también. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Nuevamente le doy muchas gracias a todo aquel que le da like al video, le doy gracias a cada persona que comparte el video, le doy gracias a cada persona que me sigue en la red azul y que se suscribe en la red roja. Espero que puedas apoyar este ministerio de Temprano Yo Te Buscaré. Dios te bendiga.